¿Ya? Se trata de lo siguiente, hermanitos. Han habido algunas quejas de algunos hermanos que han presentado estudios, que han habido ciertas preguntas de orden capcioso una vez terminado el estudio y que están incomodando a los hermanos que presentan estudios. Entonces queremos pedir lo siguiente a todos, hombres y mujeres, que las preguntas que se hagan sean respecto al tema que se presentó. Uno. Segundo, que sean exactamente, sean lo más corta posible, porque ha pasado algunos que piensan que se han mandado un sermón después de las preguntas, o sea, cuando hacen la pregunta. Y lo otro es que si un hermano que predica se le hace una pregunta y no tiene la respuesta, diga simplemente voy a estudiar, no tengo la respuesta y se acabó y eso se termina. Ya, entonces para que sigamos en paz, en armonía y no hayan cosas así incómodas, porque el propósito de esta plataforma es unir a los hermanos, es edificarnos con la palabra de Dios y ayudarnos mutuamente para perseverar y fortalecernos en nuestra fe. ¿Ya? Así que les pido eso, por favor. Voy a estarlo repitiendo durante varios días porque hay algunos que no están aquí, que a veces vienen y todas esas cosas. Así que vamos adelante ahora. Vamos a tener una oración. Entonces voy a pedir al hermano Ralph Mitchell, por favor, que nos guíe en una oración para comenzar y abrir esto. Después de esto vamos a dejar al hermano Jesús Gutiérrez para que nos traiga la lección. Perdón, hermano, yo los muteé a todos, por disculpe. Así que puede abrir su micrófono para hablar, por favor. Disculpe. Ahora sí. Amado Padre Celestial, bendito sea su nombre. Te pido, gracias, Padre amado, por haber enviado a su Hijo a sacrificarse por nosotros, a dar su vida para poder ser salvos nosotros. Aquí una reunión de hermanos salvos que están para escuchar su mensaje que ha preparado el hermano Jesús Gutiérrez, y pedimos que usted le ayude a él a exponer lo que ha estudiado y a nosotros ábranos con la inteligencia si no entendemos para ir aprendiendo y asimilando esta información que nos sirve para nuestra vida de cristiano. Pedimos su presencia en cada uno de los conectados a través de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Amén. Micrófono, hermano Néstor. Que hablar. Ya. ¿Necesita compartir pantalla? No, no. Sí. No. ¿Ah? No. ¿No? Ya, ok. Adelante entonces. ¿Sí me Que Dios le escuchan? bendiga, hermano. ¿Me escuchan o no? Perfecto, perfecto. Ok. Hable un poquito más fuerte, no, por favor. Muy bien. Bueno, ahí así con ese tono, digo, a lo mejor ya Sí, en la medida que pase la lección vamos a... se va calentando la garganta. Muy bien. Bueno, nuevamente agradezco que me hayan considerado para contribuir en el compartir de la palabra de Dios. Y como he dicho antes, siempre hay muchas cosas que uno quisiera compartir, pero de entre todas las cosas, pues uno definitivamente tiene que elegir una. Y consideramos que siempre la que elegimos sea la más apropiada para nuestro crecimiento espiritual, para la edificación de nuestro espíritu y también para el enriquecimiento de nuestro conocimiento. Como saben, en esta ocasión, ahora voy a tratar el tema acerca de los propósitos del juicio. De eso es de lo que vamos a estudiar en esta hora. Y bueno, está un poquito ligado con el tema anterior que di, ¿verdad? En los temas anteriores que presenté entre ustedes, hablando acerca de la resurrección. Pero también ahora considero que es preciso hablar de los propósitos del juicio. Es un tema básico, es un tema elemental,
Es un tema que no debe de presentar mayores complicaciones. No es como que traigo secretos, ¿verdad? Para descubrir, como decía yo la vez pasada, ni tampoco a descifrar el hilo negro. Pero creo que hacer un poco de reflexión en relación a este tema puede ser útil para que nosotros podamos tener una mejor y mayor comprensión en lo relacionado con este tema. Hablar de los propósitos del juicio, bueno, es traer a la memoria otra vez, traer a la mente al momento, que hay mucho escepticismo, hay mucha oposición, ¿verdad? Y un afán enardecido por descreditar la autenticidad de la Biblia. Es decir, que mayormente las personas que se oponen o que se dan a la tarea, tratan de hacer que la Biblia, la palabra de Dios que nosotros consideramos como tal, es un libro ficticio, un libro fantasioso, un libro simplemente de ocurrencia humana. Entonces, en temas como estos, ¿verdad? Pues se le da siempre, se le busca cómo es la forma de hacerlo ver en ridículo esta clase de temas para que los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues nuestra fe decaiga. Así que considerando eso, ¿verdad? Como un contexto de lo que estos temas conllevan, pues obviamente que nosotros debemos de estar debidamente preparados. Hay personas que no entienden cómo funciona la fe, cuál es el papel de la fe, cómo es que actúa la fe en el individuo. Y es que la fe, según la palabra misma, nos dice que es esa acción que nos lleva precisamente a poder vislumbrar lo que es invisible, a poder creer lo que aún no es palpable para nosotros. Y que entonces, si por ejemplo se habla del tema de la resurrección, si se habla del tema de los propósitos del juicio, si hablamos del infierno, si hablamos del cielo, es más, si hablamos de Cristo Jesús, que son cosas que en nuestro tiempo no se ven, no se pueden palpar, no hay esa clase de evidencia física, material que muchos exigen para poder darle crédito de que debemos de creer. Es verdad, alguien vino del más allá y nos dijo que las cosas eran así. Y esa clase de ideas, ¿verdad? De posiciones la que toman las personas que principalmente quieren ridiculizar a la Biblia. Entonces, nosotros pues somos movidos por la fe. Nosotros principalmente lo que nos hace creer, aceptar, llenarnos de esperanza, como también de advertencia, pues es la fe. La fe es precisamente esa fuerza que nos mueve, que nos lleva a hacer y a creer y aceptar las cosas que son incomprensibles a la mente meramente humana. Entonces, hablar de los propósitos del juicio, ¿qué es lo que me hace a mí elegir este tema en particular el día de hoy? Bueno, hace algunos meses atrás y hace unas semanas, todavía hace poco, he escuchado a algunos hermanos, he escuchado a algunas hermanas y decía yo acerca del escepticismo, de las personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, los que sí creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues deberíamos de poner atención a lo que tenemos en las manos para que entonces nuestra fe obviamente esté debidamente establecida. Pero es increíble, es inaudito la forma en que aún cuando nosotros que decimos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues no le prestamos la atención debida, no le dedicamos el tiempo necesario para la comprensión de ella, en estar escudriñándola, en el escudriño de ella, y asimismo, ¿verdad? También en admitir lo que nos da fortaleza. Entonces, hablar del tema del juicio, hablar del tema del juicio final, a veces es incomprensible cómo es que hermanos, hermanas, todavía se expresan de una manera que hace denotar pues su descuido en relación a este tema. Por ejemplo, voy a decir algunas preguntas aquí a manera de reflexión. ¿Por qué nadie ha sido juzgado todavía? Es la pregunta clave en esto. Es la pregunta que vamos a atender nosotros, ¿verdad? En esta hora. ¿Por qué nadie ha sido juzgado todavía? ¿Por qué decimos nosotros que el juicio final aún no se lleva a cabo? Entonces vienen algunos cuestionamientos, como por ejemplo,
hay hermanos, hermanas que preguntan por qué no son enviados los muertos a su lugar final. Es decir, que qué están haciendo allí en el Hades y ya están en el lugar de tormento, o si los otros están en el seno de Abraham. ¿Para qué? ¿Para qué estar perdiendo el tiempo allí? ¿Por qué no han sido lanzados de una vez o llevados de una vez al lugar final donde pasarán la eternidad? Luego, otra pregunta más que he escuchado de algunos hermanos: ¿quiénes serán juzgados? ¿Quiénes serán juzgados? Yo no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Esta clase de preguntas. Luego hay otra más que dice, ¿puede alguien escapar del juicio final? Yo no sé si ustedes han escuchado a algunos maestros de Biblia y a lo mejor en algunas oraciones, en algunas conversaciones entre cristianos, que hablan de que, pues yo lo que quiero es escaparme del juicio final. Quiero escaparme del juicio final, ¿verdad? Como si alguno pudiera escaparse de lo que será el juicio final. Bueno, miren, obviamente que nosotros tenemos que entender esta clase de cosas que a veces los hermanos inexpertos, ¿verdad? Que no le han dado la atención debida a este tema, pues desconocen, ignoran, ¿verdad? Lo relacionado con el tema del juicio final. Por ejemplo, ¿quiénes serán juzgados? ¿Quiénes serán juzgados? Los cristianos no vamos a ser juzgados. Los santos hombres de Dios de la antigüedad no serán juzgados. ¿Será que hay alguna clase de personas exenta del juicio? Por ejemplo, los niños, los bebés. ¿Ustedes creen que ellos no serán juzgados? ¿Ustedes creen que ellos no estarán presentes en el día del juicio final? Bueno, definitivo, ¿verdad? Que nosotros, recordando lo que dice en la carta a los Corintios, por favor, si abrimos nuestras Biblias, lo cual les invito a hacer, si quieren acompañarme con la lectura de la Biblia allí en donde están ustedes. Pero en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo número 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay uno que no vaya a estar presente en el día del juicio final. No hay un solo ser humano que vaya a estar precisamente en el momento del juicio final. Y eso les cuesta mucha extrañeza, les causa mucha extrañeza a muchos hermanos y hermanas llegar a comprenderlo. ¿Cómo que los niños? Pues no dice la Biblia que de los niños es el reino de los cielos. Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que con que los niños tengan que pasar por el tribunal de Cristo. No quiere decir que todos los que vamos a pasar por el día del juicio vamos a ser condenados. Hay quienes relacionan el tema del juicio final con o el tribunal de Cristo con condenación, pero no es así. No es así. Leemos nosotros en la carta de Pedro, por favor. En la carta de Pedro, miramos nosotros esta escritura aquí en la carta de Pedro. Déjenme veo, estamos aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 4, por favor. Y miramos nosotros lo que dice ahí en el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, solo estoy mostrando estos textos para demostrar que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, que todos presenciaremos el juicio final, que todos seremos juzgados, grandes y pequeños, ricos y pobres, todos sin excepción, porque esa es la voluntad del Señor. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 9, carta a los Hebreos, capítulo número 9, en el versículo número 27, nuevamente, el escritor a los Hebreos nos habla de aquello que es la ley de Dios, rigiendo a la naturaleza humana y de la manera que está establecido para los hombres. La palabra hombres tiene que ver con ser humano, que está establecido para ellos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Alguien que quiera decir que un niño no es un ser humano, alguien que quiera decir que un bebé no es un ser humano, bueno, pues tendrá que demostrarlo, ¿verdad?
y mientras sean seres humanos, mientras estén en la categoría de ser humano, todos hemos de morir y todos hemos de presenciar o estar en el juicio, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, ahora, yo quiero, hermanos, que entendamos lo siguiente. Contestando, por ejemplo, ¿por qué no son enviados? ¿Por qué no son enviados los que ya han muerto de una vez a su lugar eterno? Unos al infierno y otros a la gloria eterna. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nosotros decimos que los apóstoles están ahí en el Hades esperando el juicio final. Nosotros no decimos que alguien de los santos hombres de Dios esté en el cielo, en la gloria eterna, porque todos debemos de estar en el juicio final. Así que yo quisiera que pensáramos en lo siguiente. Voy a mostrar a través de 4 propósitos que tiene el juicio final. ¿Por qué ignoramos? ¿Por qué nosotros nos desconcertamos al hablar del juicio final? De tal manera que hay una ruptura en la línea de la comprensión entre lo que pasa con nosotros y luego lo que hay después de la muerte y luego el momento del juicio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar? ¿Por qué nosotros decimos que hasta el momento el juicio final no se ha efectuado? ¿Por qué nosotros decimos que hasta el momento nadie de los seres creados de la categoría humana ha experimentado ya el juicio final? ¿Por qué? Bueno, voy a decir por lo menos 3 o 4 propósitos, porque a lo mejor no alcanzaríamos el tiempo. Pero la primera cosa que quiero decir, la primera cosa que quiero mencionar, el primer propósito, si ustedes quieren considerar esto conmigo, es nadie puede ser juzgado hasta que no venga el fin de la tierra. Uno de los propósitos del juicio final será mostrarnos el fin de la tierra, ¿sí? De este planeta, del globo terráqueo en el cual el ser humano fue puesto un día. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, hay una idea, una mera sugerencia de algunos estudiantes de la Biblia que piensan que Dios había creado todos los planetas para que la humanidad, para que los seres humanos los habitaran en un momento dado en que no cupieran o que no cupiéramos en la tierra, si es que no hubieran comido del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Si hubieran comido Adán y Eva del fruto del árbol de la vida, vivirían para siempre. Y entonces, al no existir la muerte, al no haber muerte, obviamente se llenaría la tierra y los humanos podríamos poblar otros planetas. Es solamente una idea que está por ahí vaga, ¿verdad? De algunos estudiantes de la Biblia. Sin embargo, en Génesis capítulo 3, en el versículo número 17, después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios sujetó a la tierra, el destino de la tierra, desde ese momento. Y dice aquí en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, esa interpretación, esa expresión de parte de Dios es que ellos habían sellado ya entonces el destino final de lo que conocemos como nuestro planeta Tierra. Luego miramos nosotros en segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vea usted conmigo lo que dice ahora acá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, del versículo número 5 en delante, hablando otra vez, si usted quiere leer versículo 1, segunda de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del santo mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los días finales vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, ahora el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso es uno de los propósitos del juicio. Ahora vamos a ver lo que dice en Hebreos, en el capítulo 10, por favor. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10, leemos nosotros del versículo número 26, nuevamente leyendo esta parte de la escritura, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, volverse del camino del Señor, ya no queda más sacrificio por los pecados, versículo 27, sino que lo único que espera para aquellos que se apartan del camino de Dios es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Otra vez, la relación del fuego haciendo alusión a la destrucción final. Entonces, hermanos, ¿por qué nadie ha sido juzgado hasta el día de hoy? ¿Por qué el juicio de Dios no se ha ejecutado? ¿Por qué es que no se han llevado a los muertos a su destino final, unos en el infierno y otros en la gloria eterna? Pues porque se tiene que cumplir este tiempo. Y este evento está programado para el día del juicio final. Y no va a suceder el juicio final hasta que no venga este evento. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos. Yo decía que estas preguntas para mí, ¿verdad? Pues lo único que hacen denotar esas preguntas de que por qué no son enviados los muertos al lugar final, puede alguien escapar del juicio, es nada más porque se desconoce esta clase de cosas. Entonces, conocer, observar acerca de los propósitos del juicio final, pues yo creo que nos da luz precisamente para que nosotros entendamos por qué razón nadie ha sido todavía despachado a su destino final, y nadie, aun cuando muera. Me llamaba un hermano hace unos días y me decía, hermano, es que se van a ejecutar varios juicios. El primer juicio es cuando el hombre muere y ya inmediatamente es juzgado, porque Hebreos 9:27 dice que una vez muerto ya está juzgado. Número 2, cuando es puesto en el Hades, ya se le está diciendo que a él le toca el tormento o le toca la gloria eterna. Y número 3, el día del juicio final, el mero bueno, decía el hermano. Pues no, hermano, está usted saliéndose, ¿verdad? Está desfasado en cuanto a los eventos que la Biblia nos enseña. Propósito número 2. Otro de los propósitos que tiene el juicio final, no nada más es de llevar al evento del fin de la tierra, sino que también tiene como propósito el confesar de parte de Cristo nuestra postura para con él. Ese es uno de los eventos, es uno de los propósitos más, vamos a decirlo, esperado. Es uno de los eventos más añorados por aquellos que nos hemos atrevido precisamente a creer y a declarar nuestra fe en el Hijo de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver lo que dice en Lucas, por favor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 12. Evangelio de Lucas, en el capítulo número 12, en el versículo número 8, dice la palabra de Dios. Lucas, capítulo 12, en el versículo número 8. Os digo, dice el Señor Jesús, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces, este momento que se promete aquí, que nosotros le enseñamos a las personas que quieren convertirse al Señor, que quieren entregarse al Señor, y que nosotros mismos experimentamos. A nosotros nos enseñaron que la necesidad de confesar nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios traería un efecto futuro y que impactaría por la eternidad en el momento del día del juicio final, cuando el Señor Jesucristo mismo confiese, es decir, declare que nosotros fuimos sus siervos, que nosotros fuimos sus creyentes, nosotros fuimos esos seguidores que estuvimos dispuestos a sobreponernos a cualquier obstáculo, aun cuando existiera la amenaza de muerte sobre nosotros mismos.
por confesar nuestra fe en él como el Hijo de Dios. Leemos nosotros por contraparte allá en el Evangelio de Juan, por favor. Lea conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9, en el Evangelio de Juan. Y esto es maravilloso, hermanos, porque nadie puede pasar por el día del juicio final sin que sea su nombre declarado. Unos para gloria, ¿por qué razón? Porque confesaron, declararon en vida que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era su Señor, que Jesús era su Rey de Reyes. Pero hubo también quienes no se atrevieron y hay quienes no se atreven y habrá quienes no se atrevan. El momento del juicio final tiene como intención esa, cumplir precisamente el que sea declarada acerca de nuestra postura hacia Cristo. Dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9, en el versículo número 18, cuando aquel momento que el Señor Jesús le devuelve la vista a un ciego que era ciego de nacimiento, según dice la Escritura, y luego los judíos ahí comienzan a andar investigando acerca del evento y tratan de intimidar a las personas para que desistan de andar dándole popularidad o reconocimiento a Jesús el Nazareno. Bueno, dice el versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues es que ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y también sabemos que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres. Luego, pues obviamente el Espíritu Santo revela esto en el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Y así como ellos, hay otra parte de la Escritura en donde dice que también sacerdotes que no se atrevían a seguir a Jesús, a declarar su fe en Jesús por temor de los judíos. Y hoy en día hay miles de cosas a las cuales las personas le tienen temor y niegan a Jesús, aun cuando lo creen en su corazón. Y ya vemos también algunos cristianos que por momentos de nuestra vida nos avergonzamos o negamos o hasta ocultamos, ¿verdad? Que tenemos una relación de fe con el Hijo de Dios. Y claro, el momento cumbre para que sea declarado esta situación, pues será el momento del juicio final. Ustedes han escuchado, hermanos, yo no sé si ustedes les han escuchado, han visto esta expresión que dice, en el día del juicio va a haber muchas decepciones. En el día del juicio va a haber muchas sorpresas. Porque sí, Pedro dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerán el impío y el pecador? ¿Verdad? Y obviamente, pues que el juicio final no se ha ejecutado, hermanos, porque nosotros necesitamos. El Señor Jesús prometió algo: el que confiese mi nombre será confesado delante de los ángeles de mi Padre, ¿verdad? Y el que me niegue será negado también. Este momento se cumplirá en el día del juicio. Nosotros seremos testigos presenciales, ¿verdad? Junto con los ángeles del cielo, precisamente de esta declaración, unas a favor y otras en contra. A favor de los que en su momento declararon su fe en el Hijo de Dios, en Jesús como el Hijo de Dios, y a la negativa, ¿verdad? De una manera perjudicial hacia aquellos que negaron a Jesucristo, que se avergonzaron de Jesucristo, que ocultaron su relación con Jesucristo. Entonces, todo aquel hombre que usted piense que necesita, ¿verdad? A pasar por el día del juicio, ahí recibirá precisamente esta declaración de parte del juez, de parte del Hijo de Dios. Entonces, mientras no haya juicio final, no hay esta clase de evento, ¿verdad? No hay
todavía no se le declara a nadie. No se le ha dicho, Pedro, pásale Pedro, porque tú tuviste confianza en mí, tú creíste en mí, tú me seguiste a mí. No. Eso está reservado para el momento del juicio final. Luego tenemos un tercer evento. Este tercer evento, hermanos, tiene que ver con el propósito de la venganza por nosotros. No se va a ejecutar el juicio final hasta que no seamos vengados. Tanto que nosotros escuchamos, tanto que a nosotros se nos dice, tú guarda tu corazón. Si alguien te hace un mal, respóndele con un bien. Si alguien te maldice, tú dale bendición. Si alguien te quita algo, no rehúses en dárselo. Si alguien se burla de ti, tú síguelo guardando con respeto. Y esa clase de cosas, todas con un propósito, bajo un eslogan, bajo una idea principal, que es ¿cuál? Déjaselo todo en las manos del Señor. ¿Verdad? Y claro, hay quienes dicen, no, es que el Señor se tarda mucho en vengarme, mejor me vengo yo. ¿Verdad? Mejor cobro venganza yo. Hay quienes piensan así, hay quienes dicen así y cobran venganza. Pero en realidad, hermanos, y espiritualmente hablando y maduramente hablando, no, la mejor forma, la mejor cosa que podemos hacer para guardar nuestro corazón de cualquier brote de resentimiento es no tener ningún sentimiento de venganza. No tener ningún sentimiento de venganza para aquel que nos hace daño, para aquel que se aprovecha de nosotros, para aquel que se burla de nosotros, para aquel que se mofa de nosotros, porque somos hijos de Dios, porque somos seguidores de Cristo. No es precisamente recomendable que nosotros hagamos justicia por nuestra propia mano, que nosotros estemos ni siquiera orando al Señor, y pues venga, ¿verdad? Dale a aquel que me hizo daño 10 veces más que a mí. No nos toca a nosotros decir eso. No nos toca a nosotros decir eso. A nosotros nos toca decir, Señor, ten misericordia del que me ha hecho mal. Te pido por mis enemigos que aún de ellos tengas compasión. La venganza es del Señor. La venganza es del Señor. Y nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que respetar precisamente que la venganza siendo de Él, Él ha establecido el momento propicio para que esto sea llevado a cabo. Quisiera yo que leyéramos estos dos versículos aquí que tenemos. En segunda carta a los tesalonicenses, vea usted conmigo lo que Pablo decía precisamente a los hermanos en la carta a Tesalónica, ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo número 5, comenzando, les decía esto a los hermanos, porque ellos eran atribulados, ellos eran afligidos, ellos eran escarmentados precisamente a causa de los perseguidores de la fe del Hijo de Dios. Así que ellos mejor que nadie, estas palabras tenían que guardarlas en su mente, en su corazón, porque ahorita vamos a ver algo que sucede aquí. Miren, primero vamos a ver esto, cómo nosotros terrenalmente lo asimilamos y luego después en esa área espiritual. Vea 2 Tesalonicenses capítulo número 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a ustedes que son atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El momento de la venganza será en el día del juicio final. Sí, cuando alguien se burle de ti, decía alguien por ahí, cuando alguien se burle de ti, recuerda lo que dice el Señor. Bueno, en el día final, allí para muchos será ya no la burla, ya no la sonrisa, ya no las carcajadas, será el lloro y el crujir de dientes, lamentablemente.
Tristemente, para muchos será el lloro y el crujir de dientes. Y una de esas cosas es precisamente porque es la retribución que nuestro Señor tiene reservada para darles a todos esos que nos atribularon y que dieron hostigamiento a todos sus siervos en las diferentes épocas de nuestra existencia humana. Entonces, todos los que le han hecho daño a los hijos de Dios, todos los que le han hecho daño a los siervos de Dios, serán vengados precisamente, recibirán el justo pago de sus acciones en el día del juicio. El juicio no puede ser llevado a cabo, hermanos, sin que estos eventos estén allí presentes, involucrados. Y claro, hermanos, claro que nos involucra directamente el juicio a Pedro, el juicio a Pablo, el juicio sobre Juan. No se puede dar porque nosotros no estamos allí, porque no está allí uno para presenciar estas cosas. En el día del juicio todos veremos el resultado final que a cada quien le será dado. Luego tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 6. En Apocalipsis, en el capítulo número 6. Les decía yo que esto que miramos en la carta a los tesalonicenses, bueno, pues se les dice a quienes, se les dice a los que están en la esfera terrenal, ¿verdad? A los que todavía están vivos. Tengan paciencia, ustedes tengan confianza, sigan adelante. Aquellos que les hacen mal, el Señor los vengará a ustedes. Él se vengará de ustedes de estas cosas que les hacen las personas malignas. Entonces, ellos descansaban en eso. Ellos descansaban en eso. Sabían que en un momento dado, entonces serían vengados. Obviamente, muchos de ellos murieron. Muchos de ellos murieron. Ustedes saben, yo no tendría para qué ir a hacer una lista larga. Tenemos a Jacobo cuando lo hace morir Herodes a filo de espada, o cuando matan a Esteban, ¿verdad? Aquellos que lo apedrearon. O sea, y así como a ellos, a muchos más que les dieron muerte y muertes horribles y que no los dejaban en paz y que no los dejaban vivir solo por el hecho de creer en el Hijo de Dios. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que muchos de ellos murieron. ¿Qué hay con ellos? ¿Qué hay de ellos? Dice en Apocalipsis capítulo número 6, en el versículo número 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces la venganza del Señor aún entre aquellos es que yo me morí y aquel que me hizo daño pues todavía se quedó vivo. Allá estoy en el Hades, en la región de los muertos, y todavía le digo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vengarás lo que me hicieron de aquellos de los que todavía viven entre la tierra? Bueno, el Señor ha establecido, según leímos en la carta a los tesalonicenses, ha establecido que cuando Él venga en llama de fuego para dar retribución a los que nos atribulan, a los que no obedecieron el evangelio y a los que no creyeron en Jesucristo. Eso es lo que está establecido por Dios. Cuando alguien a mí me pregunta, hermano, ¿y por qué no son juzgados ya los muertos? ¿Qué los tienen allí en el Hades, a unos en el lugar de tormento y a otros en el seno de Abraham? ¿Para qué? ¿Para qué tenerlos ahí de una vez? No, es que el juicio tiene más intenciones. El juicio está diseñado, está preparado, está reservado para llevar a cabo más eventos. No solamente decirle a la persona, tú te vas al infierno, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno, tú te vas al cielo. No, nada más es para eso. No, nada más es para eso. Es más cosas, hay más cosas como las que estoy mencionando y que nos ayudan precisamente a comprender ahora el proceso y los tiempos que Dios ha reservado en su divina potestad para ejecutar precisamente las cosas que Él ha prometido, como es el día del juicio final. Finalmente, hermanos, la última cosa que yo puedo mencionar como uno de los propósitos que también se debe de tomar en cuenta hablando en relación al juicio final. ¿Por qué el juicio final no ha sido llevado a cabo? Porque todavía faltan más cosas. Nadie ha sido juzgado. ¿Por qué razón? Pues porque
porque está esperando a que estas cosas, ¿verdad? Pues también se lleven a cabo, y eso solamente lo decide el Señor. Eso solamente lo decide el Señor. Dice entonces, nuestro cuarto propósito que pudiéramos mencionar, bueno, pues tiene el propósito de glorificar a Jesús de Nazaret. Tiene como propósito el glorificar a Jesús de Nazaret. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros recordamos o se nos menciona la historia del rico y Lázaro, cuando se nos menciona eso, usted sabrá, hermana, usted sabrá, hermano, que el rico alza sus ojos, mira a Lázaro, pero también está Abraham ahí, y le dice: Padre Abraham, deja que Lázaro venga, moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama de fuego. Le dice a Abraham: es que no es posible eso. Nadie de aquí puede pasar allá, ni nadie de allá puede pasar acá. Bueno, Padre Abraham, pues si pudieras mandar a Lázaro para que vaya de entre los muertos a hablarle a mis hermanos que están en la casa de mi padre, para que ellos no vengan a este lugar de tormento, les dijo Abraham. No es posible tampoco eso. Así no funcionan las cosas. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos, y entonces podrán evitar venir a este lugar en el que estás tú. ¿A qué voy? Voy al hecho, hermanos, de que cuando Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, el rico no se quedó así como de que ¿quiénes son esos? El rico no se quedó como de que ¿y de qué me estás hablando? ¿Verdad? No, hay una secuencia en la conversación y es claramente presentado la conciencia del muerto, la conciencia del rico, que aún estando allá en el lugar de tormento, cuando le mencionaron a Moisés y a los profetas, sabía de quién les estaban hablando. Sí pudo reconocer, precisamente Abraham pudo reconocer cuando se le mencionó a Moisés y a los profetas, él tenía clara mención, clara noción de quién le estaban mencionando. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que todos aquellos que murieron negando a Jesucristo, que todos aquellos que murieron burlándose de la fe en Jesús de Nazaret, que todos aquellos que rechazaron, que no aceptaron que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, por mencionarlo de una manera más correcta, pero hablando en aquel tiempo, los que negaron, los que rehusaron, los que rechazaron, los que cerraron su corazón, su mente, su pensamiento, y los que en nuestro tiempo nos tildan a nosotros de locos, los que en nuestros tiempos a nosotros nos tildan de que somos zafaditos de la cabeza porque creemos en un personaje ficticio, como dije al principio, ¿verdad? Al principio mencionaba yo que hay quienes se atreven a burlarse y decir que lo que dice la Biblia pues es un cuento de historia nada más, ¿verdad? Un cuento de fantasías, algo que no tiene veracidad, una cosa que se inventó y que nosotros de locos lo hemos creído. Bueno, hermanos, la cosa es que en el día del juicio, la persona cuando muere conociendo eso, muere entendiendo eso, y lo perseguirá por la eternidad, Así como al rico, así lo perseguirá por la eternidad. Cada vez que escuche el nombre de Jesús de Nazaret, miren, yo no mencioné a Cristo Jesús, no mencioné a Jesucristo, mencioné a Jesús de Nazaret, a ese carpintero, a ese hombre simple, a ese hombre sin lujos, a ese hombre pobre, a ese hombre sin gracia, del cual fue rechazado, criticado, burlado, despreciado. De ese me estoy refiriendo. Nosotros tenemos que revisar nuestro corazón realmente para saber quién es Jesús de Nazaret en nuestra vida. Porque créame, el día del juicio está reservado para que Jesucristo, para que Jesús de Nazaret sea glorificado. Y ser glorificado es que sea reconocido ante todos como lo que es
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios. Eso es lo que está reservado. No sé, nadie que haya sido muerto puede decir, ya soy juzgado, porque él tiene que ver. Porque ante él, Jesucristo, Jesús de Nazaret, será glorificado. No habrá mayor humillación. De allí, hermanos, que nosotros tenemos que entender esto. Si nosotros decimos que creemos en Jesús, que somos sus siervos, que lo amamos, como le decía Pedro a los hermanos, a quien amamos aún sin haberle visto, debemos de permanecer allí, firmes, fieles, bien establecidos en esa idea, en esa convicción de todo nuestro corazón. Porque en el día del juicio saldrá a relucir la verdad. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia nos presenta a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado de Dios, como nuestro Salvador. Y entonces, en el día del juicio, se nos dará la razón. Valió la pena haberlo creído, valió la pena haberlo reconocido, valió la pena haberlo confesado, valió la pena haberlo servido durante nuestra vida. Pero quien no lo haga será testigo presencial en el día del juicio del error garrafal que cometió al rechazar creer en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 31, Mateo capítulo 25, en el versículo número 31, decía el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces se sentará en su trono de gloria. Será glorificado por todos. Será reconocido por todos. Será presentado ante todos como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, como nuestro Señor y nuestro Salvador. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que esto a final de cuentas es el mensaje para nosotros. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo número 17, ¿alguien se burló de ti porque creíste en Jesús de Nazaret? ¿Alguien se burló de ti porque vas y perteneces a un grupo que se llama Iglesia de Cristo? ¿Alguien se burló de ti porque cargas una Biblia bajo el brazo? ¿Alguien se burló de ti porque crees en un Dios que no se ve? ¿Alguien se burló de ti porque vas haciendo cosas y presentas una forma de comportamiento y de conducta porque esperas entrar al cielo a través de lo que se te ha dicho, de lo que se te ha indicado? Bueno, vale la pena que sufras esas burlas. Vale la pena que sufras esos atropellos que a veces hace la gente contigo, porque al final del camino verás la recompensa. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 17, dice la palabra de Dios. ¿Usted quiere ver el verso 16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17, Romanos 8, 17. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es una cosa maravillosa. No se puede juzgar a un individuo a escondidas. No se puede juzgar a un individuo a solas. No se puede juzgar a un individuo en privado. No se puede. Hay tantas cosas que se tendrán que hacer a la luz de todos los seres creados. Por eso el juicio final estaremos todos presentes. Todos presentes. No hay uno solo que no vaya a pasar el evento del juicio final. Esto, hermanos, es lo que he querido compartir con ustedes para la buena comprensión del por qué, el cómo será el evento del juicio final. Bueno, una vez que nosotros revisamos los propósitos del juicio final, entonces tenemos luz y comprensión de por qué nadie de los que conforme vayan muriendo son juzgados en automático. No, señor. No. El día del juicio final está reservado para otras cosas también. No nada más para decirnos tú al cielo y tú al infierno. No nada más para eso. Ojalá, verdad, que esto que hemos revisado a la luz de las Escrituras sirva precisamente para que nuestra fe cobre fortaleza, para que nuestra esperanza todavía
se afirme más de lo que ya lo ha hecho antes. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención. Agradezco que me hayan dado este tiempo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El micrófono. Bien, hermano Jesús, muchas gracias por esa, para mi gusto, linda lección que nos ayuda a entender estas cosas que a veces pasan de largo. Vamos a tener una oración, luego voy a leer lo que tenemos en Facebook, ¿ya? Para poder compartir esta bendición con todos. El hermano Ernest, por favor, ¿nos puede ayudar con una oración? Por supuesto, hermanito. Vamos a orar al Señor. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos darle las gracias, Señor, en esta oportunidad, nuevamente porque usted nos ha permitido estar reunidos a través de esta plataforma para poder escuchar su palabra, para poder asimilarla, para poder salir bien edificados y también reflexivos de todo lo que nuestro hermano ha traído, que usted ha traído por boca de nuestro hermano. Gracias, Padre Celestial, porque usted ha permitido que todos nuestros hermanos que están aquí reunidos puedan escuchar su palabra, y suplicamos al mismo tiempo, Padre Celestial, que usted pueda cuidar de aquellos que están enfermos, que están desamparados, que aquellos que están pasando por problemas y dificultades de diferente índole, Señor, que usted pueda poner todos los medios a su alcance para que ellos puedan estar bien, para que puedan recuperarse sus dolencias físicas y especialmente para que puedan afianzar su fe en usted, Padre Celestial. Gracias por todas sus bendiciones. Le rogamos que cuide de todos nosotros y también de todas las familias representadas en este momento. A través de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos y le damos las gracias. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, hermanitos. Vamos entonces a leer aquí la lista de hermanos, hermanas, visitas que estuvieron acompañándonos aquí por Facebook. Estuvo la hermana Alicia Zamora, Seila Olinda Soto, Joel Lalana Velázquez, Areli Calzadilla Moreno, Carlín Rodríguez, Rubiela Cortés López, Isabel Ramos, Eleazar Sánchez, Erinelsa Velázquez, Gloria Velasco, La Palabra de la Cruz, alguien se identifica así, Richard Rosson, César Morales, Nati Rivera, Mari Niño, Jesús Pérez Chávez. Y vamos a leer algunos mensajes que han sido dejados aquí en Facebook también. Vamos a verlos. Dice así. Joel Alana Velázquez dice, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga siempre a todos. Muchas gracias por el mensaje. Lili Gus, bendiciones, hermanos. Un estudio de mucho ánimo. Saludo desde Cartagena, Colombia. Alicia Zamora, Dios bendiga a todos los presentes en este estudio. Gracias, hermano. Excelente mensaje. La Palabra de la Cruz. Saludos, amados hermanos. Y luego dice, si tenemos más. Bueno, esos son los mensajes que tenemos por hoy día aquí. Y queremos invitar a los que quieran volver a escuchar este mensaje, que pueden hacerlo a través de esta misma plataforma de Facebook y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA, las 3 letras. Y pueden suscribirse, dejar sus mensajes, sus opiniones, qué sé yo. Háganlo con respeto, porque hay algunas bien falta de respeto que dejan allí, ¿ya? Así que no queremos que esto sirva como una cosa de contiendas ni nada, ¿ya? Igual que las preguntas que se hagan en esta pantalla, ya para el hermano que haya predicado, también debe ser con mucho respeto, no con ideas capciosas, ni tratando de indisponer a nadie, porque ha pasado, entonces no queremos eso, ¿ya? Queremos que esto sea una plataforma para edificación, para animarnos en las cosas del Señor y para aprender de ella cada día más, ¿ya? Así que también queremos pedir que las personas que hagan alguna pregunta sea de acuerdo al tema, ¿ya? Y que no se alarguen dando una explicación, porque si están preguntando, el que va a dar la explicación es el que ha predicado. Si la persona que ha predicado no tiene la respuesta, simplemente dice, mire, no tengo la respuesta, voy a estudiarlo y luego lo contacto, ¿ya? Bueno, para que quede todo en claro y no hayan algunas cosas feas que se producen a veces. Hermanos, está abierta la oportunidad para los que quieran hacer alguna pregunta al hermano acerca del tema. Ninguna otra cosa más. Ya, hermano Waldo. No le voy a preguntar nada porque me pareció muy buena su lección, excelente.
Y muchas gracias, hermano, por tu trabajo y por tu esfuerzo, porque yo sé que preparar una lección lleva esfuerzo, lleva tiempo, y hay que quemarse, como digo yo, un poco las pestañas leyendo y buscando los textos adecuados para la lección y para que la lección traiga un beneficio espiritual a los que escuchamos, y podamos alimentar el corazón y el alma, y para que después podamos usarla para defender la palabra de Dios en estos días que hay tanta gente mal interpretando la escritura. Entonces, muchas gracias, hermano, por tu lección. Que el Señor te bendiga. Gracias, hermano Amén, Waldo. hermano. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Si no hay nadie más, voy a leer algo que tengo acá. Dice en el chat, dice, buenas noches, hermanos. Hermoso mensaje, gloria a Dios. Lidia María dice, ¿ya? De luz dar a todos. Gracias, hermano. Nuestro Padre Celestial te bendiga siempre. Bendiciones, amados hermanos, familia espiritual. Dios les guarde para que estemos juntos allá en el cielo. De Marisa de Figueroa, hermano Jesús, una pregunta. ¿Cuál es la condición de los que se encuentran siendo consolados o atormentados en el Hades? Esa es una pregunta que hizo la hermana Marisa de Figueroa, ¿ya? Para el hermano Jesús. Se la repito, por si acaso. Dice, hermano Jesús, una pregunta. ¿Cuál es la condición de los que se encuentran siendo consolados o atormentados en el Hades? Si tiene la respuesta, el hermano la puede dar. Si no, puede decir, voy a estudiarlo y luego hago la respuesta a lo mejor por el chat. Hermano Jesús. Sí, bien. Bueno, la respuesta está en su propia pregunta, ¿verdad? ¿En qué condición están? Pues unos están siendo consolados y otros están siendo atormentados. Solo que están esperando allí, no pueden ser enviados ni al infierno ni al cielo hasta que llegue el día del juicio. ¿Por qué razón? Bueno, pues por lo que presentamos en esta clase el día de hoy, en esta enseñanza, porque todavía no se suceden estos eventos y el día del juicio está reservado para presenciar estos eventos. Pero ¿cuál es la condición de ellos? Esa. Unos están siendo atormentados y otros están siendo consolados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? Amén. Muchas gracias, hermano. Hermanita. ¿Cómo está? Gusto verlo. Sí, yo quería agradecerle al hermano Jesús por su enseñanza de esta noche, muy edificante y muy buena meditación. Que Dios lo bendiga y lo siga utilizando. Un abrazo, hermano, y muchas bendiciones. Muy bien, muchas gracias, hermana. De esta manera estamos quedando despedidos. Le agradecemos su compañía, su apoyo. ¿Sí, hermano? El hermano Ralph quiere decir la última palabra. Ah, perdón. Y hermano Ralph, tiene que entrar ahí. Está bien que haya estado fuera del país, pero no me deje afuera. Ya. Para la hermana Marisa, la pregunta que estaba haciendo ella, le sugiero que lea Apocalipsis capítulo 20, del versículo 12 al 15, porque ahí le va a dar toda la finalidad del Hades que va a ser destruido, que el mar va a entregar los muertos, que el mundo se va a terminar y ahí es el juicio. A eso le va a ayudar a su pregunta. Gracias a Jesús Gutiérrez por tu mensaje, lo hiciste muy bien, excelente, que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Amén. Muy bien. Hermanitos, hermanas, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención, por haber participado con nosotros y será hasta mañana, amigos, en el mismo canal a la misma hora. Si Dios quiere. Hermano Gracias, Ernest, hermano. usted tiene el Hasta final. mañana, hermanos. Hasta mañana. Dios les Hasta mañana. bendiga. Gracias, pues, hermano hermanito. Que Jesús. Dios les bendiga. Cuídense Saludos mucho. Que para tengan muy buenas todos. noches cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios los Buenas bendiga. noches. Bye. Chao. Gracias, Jesús. Muy bien. Vamos terminando. Permiso. Cierre nomás, hermano. Hermano Ernest. ¿Sí, Cierre. no? Ya. Sí. Chao.
Chao, hermano. Chao a todos los hermanos. Ya, Cuídense nos mucho. vemos. El Señor Chao, esté con chao. ustedes. Chao, chao.